Muy buenas, bienvenidas a todas las personas a un nuevo capítulo del laboratorio PRL 360. Hoy, en este capítulo, quiero hablar de una cosa que hablé en otros capítulos anteriores, más concretamente de cómo se podría medir el estrés a nivel con estudios médicos, ¿vale? Me chocó mucho en uno de los capítulos anteriores que hice el tema de que en Alemania, para medir el bienestar de los trabajadores para cuando hicieron la prueba de las 4 semanas, de los 4 días a la semana de trabajo, pues utilizaron los métodos que hay para cuantificar, como pueden ser entrevistas y estudios, pero también sí que es verdad que utilizaron métodos como los del sueño, eh, métodos del análisis del pelo para saber cuánto cortisol tenían, que dicen que es la hormona del estrés, y por eso pues me chocó. Y he estado estos días buscando, ¿vale? Y revisando bibliografías sobre el respecto, pero sí que es verdad que hay cosas pues que me han chocado. Por eso las quería comentar y a lo mejor quién sabe si podemos ir a unos estudios que no solo se cuantifiquen a través de entrevistas, sino también que se pueda dar unos valores, perdón, unos valores concretos, ¿vale? Sobre esto. Por eso, que he mirado del cortisol, que es una hormona que se produce en las glándulas suprarrenales, que están justo encima de los riñones, y que mucha gente lo conoce como la hormona del estrés, porque se ve que el cuerpo la libera cuando hay una situación de estrés, ¿vale? Y aquí sí que es verdad que no me voy a meter mucho más sobre esta definición, pero sí que es verdad que estuve buscando diferentes métodos para medir el cortisol y se ve que hay varios. Tenemos un análisis en sangre, un análisis de saliva, el de orina y el de cabello. ¿Vale? Y todo esto, sí que es verdad que el de sangre se toma como una muestra de sangre, pero dicen que se tiene que tomar varias muestras por la mañana y por la tarde para ver sobre todo esas variaciones. El análisis de saliva es menos intrusivo que el de sangre y también sí que es verdad que también tienes que hacer varias mediciones para ver esa evolución. El de orina se toma una muestra solo y se analiza. Este sí que es verdad que lo encaran más para detectar un síndrome que se llama el de Cushing. Y el análisis de cabello se ve que va muy bien para analizar la exposición al estrés a largo plazo, ¿vale? Porque se ve que se acumula en el pelo, ¿vale? A medida que va creciendo. Y también dicen que es una técnica útil para hacer evaluaciones retrospectivas de los niveles de estrés. Esto, aplicado a nivel laboral, sí que es verdad que el de sangre lo veo difícil. Pero sí que es verdad que el que me ha chocado más han sido el de pelo y el de la saliva. ¿Vale? Porque creo que con estos dos estudios que son mínimamente invasivos para las personas, podemos obtener mucha información y sobre todo la podemos cuantificar en una cifra. Porque sí que es verdad que cuando hacemos psicosociales, a partir de los estudios, pero también la gente, si no es sincera o así, nos puede responder un poco más como ellos quieran. Pero de esta manera, si cogemos el pelo y cogemos la saliva, yo creo que tenemos unos datos más, no decir más reales, porque los otros también pueden ser reales, pero sí con unos métodos que nos dan unos valores mucho más concretos y estamos acostumbrados que la medicina es un valor que tenemos mucho en cuenta, ¿vale? Y no digo que las psicosociales no hay que tenerlas en cuenta, pero sí que es verdad que es un valor más científico, o cómo decirlo, un valor mucho más concreto, ¿vale? Y por eso creo que puede ser muy interesante, a partir de los psicosociales que se hagan y todo esto, pues también utilizar sobre todo
para hacer estudios a diferentes personas, Diana, de diferentes departamentos durante diferentes días, creo que el del estudio de saliva puede ser muy, muy interesante, porque le haces uno al llegar, le puedes hacer uno a media mañana o casi a la hora de comer, o depende de cómo tengan estructurado el horario. Puede ser a media mañana si es intensivo, media mañana, y después otro antes de salir, porque así ves esa variación, ¿vale? Y sí que es verdad que el de pelo nos puede servir cuando haya situaciones durante un estrés sostenido durante mucho tiempo, y sobre todo creo que tiene que ser antes de cortarse el pelo. Esto tengo que indagar un poco más. Creo que puede ser muy interesante utilizarlo, ¿vale? Porque de esta manera veremos todo el estrés que tenemos más acumulado, ¿vale? Y ver cómo hemos tenido esas épocas, pues épocas de mucho estrés o épocas que hemos tenido puntas del trabajo, y así que nos va a dar un dato. Pero sí que es verdad que el del pelo nos puede decir un estrés que también, que no sea un estrés propio del trabajo, que por condiciones de familiares, de ambiente, de amigos, podemos tener también esas rachas con más estrés. Por eso que el de pelo está bien, pero el de pelo también nos viene un poco a mezclar con las situaciones personales fuera del trabajo. Pero creo que el que puede ser interesante aquí, como os he nombrado antes, es el de saliva, porque el de saliva sí que es verdad que vamos a tener una muestra a la entrada, vamos a medir durante diferentes horas cuando estás trabajando, y veremos si ese trabajo produce ese estrés. También es verdad, no nos podemos quedar solo en un día, y creo que tendríamos que tomar varias y hacer un método, y a partir de aquí, con otros toma de datos, pues intentar validar un método así. Pero yo creo que puede llegar a hacerse algún método para medir el del estrés. Sí que es verdad que debe ser mucho más costoso que por ejemplo hacer un método cuantitativo, pero sí que también nos podría servir cuando hacemos un psicosocial, ya que siempre en el psicosocial hacemos también entrevistas, ¿vale? Sería bueno también aplicar esto de medir con la saliva, porque de esta manera veríamos si realmente lo que sale en la elaboración de riesgos psicosociales realmente también está a nivel de hormona del estrés, como puede ser el cortisol, que cada persona es un mundo y nos puede desarrollar. Pero sí que es verdad que nos podría ayudar también a reforzar nuestra tesis o a reforzar los resultados del psicosocial, porque también nos podemos encontrar que gente venga mucho estrés por temas personales, pero que en el trabajo le baje, porque es como su método de escapar de ese estrés. Por eso yo creo que puede ser muy interesante, pero también habría que hacer varios estudios y ir mirándolo, como os he dicho, para validar el método. A mí, personalmente, viendo que el de pelo nos puede servir, pero sí que también encontraremos pues estrés que puede estar mezclado con la vida personal, ¿vale? Que pueden cogerse, pues hay momentos una persona puede tener estrés laboral y en el familiar no, que puede tener en los dos, o que puede tener estrés por temas familiares, de amigos y así, que sería extralaboral, pero que el laboral no tuviera. Pero el del pelo también, si en las evaluaciones de riesgos psicosociales nos sale esto, también nos podríamos reforzar. Y más os diré, en Alemania es el que utilizaron. A lo mejor utilizaron este método porque querían medir el bienestar. Pero también sí que es verdad que hubiera sido interesante que antes de hacer este estudio de los 4 días laborales, que también hubieran cogido este pelo cuando trabajaban 5, para ver la variación, que yo entiendo que ha sido así. Cuando tenga más información y pueda recopilar, también os voy a publicar sobre esto, ¿vale? Pues viendo esto, yo sí que es verdad que me quedaría, para hacer el estrés en el trabajo, me quedaría más con la de la saliva, ¿vale? Porque ahí podemos ver cómo fluctúa todo, y sí que es verdad que nos podría servir como indicador.
Es un capítulo un poco diferente a lo que había hecho. Sí que es verdad que me meto en temas también de vigilancia de la salud, que no soy un experto, he estado en el mundo sanitario, pero no a este nivel. Pero sí que es verdad que quería dar estos datos porque, sobre todo, si llegan a personal médico o a grupos interdisciplinares que trabajen muy unidos, VS, con el personal técnico, puedan evaluar también estos caminos, ¿vale? Espero que os haya gustado y nada, nos vemos al próximo capítulo. Mucha seguridad y salud para todo el mundo.